Bueno, voy a empezar presentándome un poco, para descontracturarme un poco y también conocernos. Me llamo Agustín Fornio, fui a la FIN, me recibí el 2020, el 30 de diciembre, y hace ya unos 5 años que estoy trabajando en IER, es una empresa de acá. Me encanta, amo hacer proyectos personales, estas son algunas de las cosas que he hecho. El primero es el más conocido, que llegó incluso a estar en el top 1 de la App Store, por menos de 2 días, pero bueno. Pero de todas formas, el que quería comentar un poco era el último, el de allá de Uruguay API, ya que esto es una comunidad de Ruby, me parecía copado. Hace un tiempo quise empezar como un proyecto totalmente open source, donde la idea era transformar a Uruguay en una API. Y nada, bienvenido sea si lo quieren ver. Aviso, quiero dar un aviso importante, porque capaz que doy un poquito de palo en la charla, que ese proyecto está horrible hecho. O sea, siéntanse libres de ir, joderme todo. Lo que quería ahí con eso era empezar. Ya iba a tener tiempo para mejorar. Cuando no estoy programando, estoy en el agua. La imagen de la derecha soy yo en la playa Malvin aprendiendo a hacer kitesurf. La realidad es que todavía no me puedo parar en la tabla, pero ahí voy. Y como anécdota, hace un tiempo me saqué el certificado de buceo, lo cual me permite ir hasta 20 metros abajo del agua. Vamos. Aquella imagen de allá es en un viaje que fui a un lugar cerca de Miami y aproveché ya a bucear, ya que el agua es preciosa, calentita. Y como anécdota, me pasó que, bueno, vos te tirás 20 metros para abajo del agua, te metés todo por un barquito, aparece un Nemo, aparece un Dory. Y nadie, absolutamente nadie, me avisó que iba a aparecer este amigo de acá. 1,80 m, no les miento, esto fue una sensación totalmente extraña. Algo genial y algo escalofriante a la vez. Pero vayamos a la razón por la cual están acá, ¿sí? Rescuing a Software Project, My Experience. No sé si alguno se ha dado cuenta, capaz que sí, capaz que no, el título original era otro. Después, si quieren, al final comento un poco sobre eso, pero lo único que buscaba con esto era un poco de clickbait, absolutamente más nada. La idea de esta charla es contarles un poco lo que fue mi experiencia de haber entrado en un proyecto que había sido desarrollado por otra empresa de otro lugar, y el cliente había cortado lazo con esa empresa porque no le gustaba cómo estaban trabajando y pasó a manos de IER, que es donde trabajo ahora. Este proyecto era un marketplace, ¿sí? O sea, un mercado libre pero de alquiler de ropa. Vos podías alquilar ropa y te podían alquilar ropa. El tema es que estamos hablando de ropa de diseñador, que es ropa cara, ¿sí? Seguramente Gucci y todas esas eran las más baratas en todo lo que era la plataforma. Vieron que cuando uno entra a un proyecto empieza a recibe todos los mails para configurar Stripe, para configurar Trello, todo eso, hasta que te llega el mail de GitHub, ¿sí? Apenas entro al repo, ¿ok? Me encuentro con esto, ¿sí? Ya se pueden hacer una idea de lo que me estaba metiendo, ¿ok? Dimensionen. Era un quilombo, pero bueno, no quedaba otra. Con los meses, con los días y demás, nos fuimos encontrando con cosas como estas. Había muchos tests sin el código. Esta nos sacaban canas, todo el tiempo veíamos que estaban pasando el objeto y después hacían un find por el ID de ese objeto, ¿sí? O sea, algo totalmente redundante. Y una de las peores fue cuando en un momento me tocó a mí tocar el modelo de payments. Y el payments es el core de todo, ¿no? O sea, si eso está mal, estamos en el horno. Y cuando voy a eso veo 3 o 5 líneas que había y yo dije, che, no puede ser que esto era el payment, que esto sea el payment. Resulta que había un callback y ese callback era un choclo de cosas. La verdad que trabajar en esto fue un caos, ¿sí? Es un caos meterse en un proyecto que es enorme, era muy grande. Además hay que hacer mucho, ahí hay que equilibrar mucho lo que es la relación con el cliente, cómo le explicás, che, me tengo que tomar tiempo para refactorear esto, pero vos me estás exigiendo que saque una funcionalidad nueva. Pero bueno, también hay que reconocer que hacer un marketplace no es nada fácil, y muchísimo menos uno de alquiler, que tenés muchos problemas con qué pasa cuando una persona no devuelve la ropa cuando la debería haber devuelto, qué haces con esa fecha, si había alguien que ya había alquilado, ¿sí? Hay muchos quilombos.
Uno de los errores, y es en lo que me voy a enfocar gran parte de la charla, son los H12. Este fue uno de los mayores problemas que tuvimos a lo largo de mucho tiempo, ¿sí? ¿Y qué pasa? La plataforma estaba alojada en Heroku. El H12 es un error que te da Heroku cuando las requests tardan más de 30 segundos en completarse. Y estaba lleno de esto, era algo constante, algo diario. Heroku sí tiene una documentación bastante buena y te dice que la forma de resolver esto es usando la gema rack timeout. Que básicamente vos lo que haces es seteas un timeout y cuando ese timeout se ejecuta, se levanta una excepción que es la de request timeout exception. Cazás esa excepción y bueno, haces lo que vos quieres. En este caso lo que hicimos, sí, que fue algo para solucionar rápidamente los H12 fue redireccionar al home. Sin duda bajaron los H12 con este cambio, ¿sí? O sea, ya no había tantos, aunque había un montón, siguen habiendo un montón igual, pero no desaparecieron. Y acá les quiero compartir algo que nunca lo llegamos a chequear, ¿ok? Pero es algo a tener en cuenta. Nos dimos cuenta más adelante que la home en sí era el problema que había que mejorar. Todos los problemas de performance estaban ahí. Entonces nosotros lo que hacíamos, lo que estábamos haciendo era cuando alguien visitaba el home, a los, no sé si eran, no me acuerdo si eran 15, 20 segundos, se levantaba una excepción. Agarrábamos esa excepción con la gema rack y volvíamos a redireccionar al home de nuevo. Entonces como que de cierta forma era una especie de loop que yo creo que era lo que nos seguía causando los H12. No lo puedo afirmar porque la verdad no investigamos a fondo, pero es lo que presiento. Fuimos a la home a ver qué estaba pasando. Resulta que había algo, sí, que las personas que habían desarrollado esto lo llamaron content loaders, ¿sí? Que básicamente eran secciones en la home y que estaban tardando un montón, ¿sí? 4 segundos, 3, 2 segundos. Para que tengan una idea, el content loader era esto, ¿sí? O sea, es una sección con un carrusel con 7, 8 ítems, que es tipo recién vistos o mejores comprados, cosas así. Esto acá estaba tardando como 4 segundos y había un montón, como vieron acá atrás, había un montón de estos. Cuando fuimos al código, vimos esto, había un montón de turbo frame tags, una tras otra, donde cada una llamaba a las secciones correspondientes. ¿Y qué pasa? Si se fijan, hay un par, ¿sí? Estas que están marcadas en rojo, que atinan a medio que traer lo mismo. Lo único que cambia un poco es algún parámetro, o sea, es un parámetro que después en la query lo usás para traerte cierta información o no. Y esto se repetía para otras más. Entonces ahí surgió la pregunta, ¿usamos TurboFrames o podemos probar con TurboStream? En ese momento yo no me acordaba mucho cuál era la diferencia, sí, por las dudas una ayuda a memoria. Son lo mismo, pero a la vez son diferentes. La idea del TurboFrame es que se actualiza a sí mismo, ¿sí? El TurboFrame tiene su correspondiente TurboFrame y ahí ellos hacen la conexión y se actualizan. Pero con TurboStream vos podés actualizar varias partes del DOM a la vez. Y esta fue la idea que usamos acá. Empezamos a usar TurboStream. ¿Cuál fue la idea? Que con una sola request podíamos ya estar actualizando en este caso, las dos flechitas rojas a la vez. Y así lo hicimos para el resto de las secciones. Algo que no está subrayado acá, pero que también es importante, es que empezamos a usar el logging lazy. Básicamente las secciones que estaban abajo del todo no queríamos hacer las requests, era algo medio al pepe porque el usuario todavía no había llegado a esa sección, entonces le pusimos logging lazy. Ese cambio, ¿sí? Primero les muestro los tiempos, hizo que pasaran de 4 segundos, 3 a milisegundos, salvo alguna excepción que había algún segundo por ahí. También obviamente estuvimos tocando un poco mejorando las queries, pero esto sin duda ayudó pila. Además de todo, si se fijan, son muchas más requests la parte de arriba que la parte de abajo. Porque en la parte de abajo yo hago una request y puedo actualizar varias a la vez, y en la otra estoy haciendo muchas seguidas. Por alguna razón en este proyecto no se usaba Lazy Load, no existía, y se usaba solo Eagerload.
Seguimos investigando la home a ver qué pasaba y en un momento vimos que había 516 requests que se estaban cargando. Cada vez que un usuario entraba a la home eran más o menos 500 requests. Investigando un poco a fondo, podías investigar que había varias que eran /admin y eran archivos de JavaScript. Y vos decías, ¿para qué quiero un admin si estoy en la home? Y además yo no soy un admin, no tengo nada que ver. Resulta que había el método que estaban llamando este método Ligar Load Controllers From, que básicamente lo que estaba haciendo eso era cargar todos los archivos de Stimulus, todos los que tenían los cargaba en cada visita. Y eso involucraba que traía todos los archivos de JS del admin que nadie los necesitaba. Obviamente pasamos a Lazy Load, ¿sí? Que esto solamente te trae los que se van a usar en la vista, y solamente con esa línea bajaron la cantidad de requests en 300. ¿Sí? O sea, de 500 pasamos a 220. Si bien ahí dice 5.9 megas, que es como el tamaño del todo, no cambió tanto eso, pero está, 300 requests menos o 300 requests menos. Le dimos el deploy, ¿sí? Estábamos ya esperanzados de que iba a mejorar todo. ¿Y a qué nos enfrentamos? Al Guy Nebraska. No sé si alguna vez escucharon, pero hay una foto muy famosa que básicamente te dice que toda la infraestructura moderna está sostenida por un pilar de un tipo en Nebraska que viene manteniendo una librería hace años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Alguien tiene idea qué pasó este día, el 25 de abril? No tienen que tener idea, pero... De este año. No pasó nada, nada importante. Resulta que nosotros habíamos hecho el deploy este día de mañana. Y salió hermoso, salió divino, andaba todo espectacular. ¿Tá? A las 4:34 ¿tá? De la tarde, ya por irnos, ya estábamos cerrando todo, Fontason publica este tweet. Básicamente se había caído Fontason. Eso nos tiró abajo todo el proyecto. Y yo no podía creer, no entendía qué había pasado. En el proyecto estábamos usando Import Maps y teníamos esta línea, ¿no? Hacemos el import del import del Fontason. Y cuando uno entraba a la página después de que había pasado este suceso, veía algo de este estilo, un error de este estilo. No era exactamente esto simplemente lo simulé para sacar la foto, pero era un error así. Para algo más visual, lo que veía la persona era algo así. La página cargaba, pero ninguna de las secciones... acá no se llega a ver, pero acá hay acá irían las imágenes de los listados. No se llega a ver, supongo, por el fondo. Cargaba la página, pero un montón de secciones y demás cosas no había. ¿Qué pasa? Nosotros estábamos importando la librería de esta forma. Y más adelante, para dar esta charla, lo tuve que estudiar, me enteré que esto se conoce como Static Import en JavaScript. Cuando vos haces un Static Import, yo no tenía ni idea, lo que pasa es que no importa si vos metés un console log arriba, un alert, lo que sea, nada de eso se va a ejecutar, siempre se va a ejecutar esta línea primero, antes que todo. O sea, y obviamente todos los otros imports que hagas. Donde llega a fallar esto, se te explota todo. Y fue lo que efectivamente nos pasó. La solución para esto es hacer un Dynamic Import, que básicamente es encapsularlo en un try catch y manejar la excepción. No hicimos esto ese día porque ya era tarde y no teníamos ni idea de qué estaba pasando, simplemente comentamos la primera línea y la línea del import y la mandamos. Siguiendo un poco con los nombres medios raros, polémicos, no sé si alguien conoce el pasaje de la Biblia, pero básicamente dice que no necesariamente lo más grande es lo más poderoso. Sí, en este caso David era un guerrero chiquito que terminó venciendo a Goliat, que era alguien mucho más grande. ¿A qué voy con esto? Esto que están viendo acá es una parte nomás, una parte de la NAPAR. La NAPAR es lo que va arriba, lo que ven arriba, ¿no? En la navegación, en el menú de navegación. Ese numerito de ahí era responsable del más del 60% de todas las queries que se estaban haciendo a la base de datos.
¿Qué pasa? Cuando una persona alquilaba o rentaba algo, se le daban como unos créditos, ¿sí? Tal cual como las millas de Itaú, vos comprás y te dan millas para usar. Es la misma idea. Ahora, ese numerito se estaba calculando dinámicamente en cada vista, ¿sí? O sea, en cada vista se estaba ejecutando un método gigante que nadie entendía, era enorme, monstruoso, que ni siquiera me da para ponerlo en una diapositiva, y era lo que estaba impactando. Y encima de eso se ejecutaba en cada visita que vos hacías. Entonces dijimos, bueno, vamos a cambiar este método, a mejorarlo, ya que tenemos test que nos van a ayudar a programar esto. El test que había era ese. ¿Sí? Básicamente ahí están forzando el test, o sea, no me sirve nada. Seguimos. Creo que lo que a cualquiera de nosotros se nos hubiera ocurrido, o a la gran mayoría, y fue lo que terminamos haciendo, fue agregar un campo al usuario donde íbamos a guardar ese numerito y siempre íbamos a usar ese numerito, nada de andar calculando dinámicamente el monto. Agarramos ese campo, lo asignamos al usuario e hicimos un deploy y lo dejamos correr, y por un buen tiempo, por unas buenas semanas, fuimos actualizando ese valor en producción con los valores que correspondían. Cuando se ejecutaba ese método gigante, aprovechábamos a guardar el resultado en el usuario. ¿Para qué? Para que ya más tarde, ¿sí? O sea, pasaron esas semanas, ya teníamos muchos usuarios con ese campo actualizado y dijimos, che, ahora sí vamos a usar solamente este campo y nos deshacemos del método este ineficiente. Le dimos el deploy y ahí bajó del 60 a un 10 entre las dos, le sumamos. Obviamente este método lo seguíamos ejecutando porque había usuarios que le faltaban todavía actualizarse ese campo, pero ya esto ayudó un montón. Hasta este punto, ya los H12s, los errores de Heroku, o sea, habían desaparecido totalmente. De todas formas, sí, y acá me voy a meter en un baile, aviso de ya. Nos preguntamos si había alguna forma de optimizar Puma. Puma, sí, es el web server que usamos, creo que todos, por defecto. ¿Y qué pasa? Puma es un web server multithread. Eso significa que cada thread que vos tenés va a agarrar una request. Vos en una CPU tenés procesos, cada proceso tiene varios threads, y como dije, cada thread se va a ir encargando de cada request. La idea es que a medida que van llegando las requests, se van como encolando, y a medida que los threads van quedando libres, se van asignando cada uno. Con esto en mente, y una cosita más que les voy a hablar de esto, no sé si alguna vez escucharon de esto, yo no lo escuché, me voló la cabeza, me costó muchísimo entenderlo. No espero que lo entiendan, pero sí, bueno, ojalá les pueda ayudar, les pueda servir de algo. Hay una cosa en Python, que también pasa en Ruby, que se llama Global Interpreter Lock, que básicamente es el mecanismo que te maneja cómo los threads se van a ejecutar. Y tiene, digamos, tres como puntos claves. El primero de ellos es que, ya me olvidé qué iba a decir, que te previene que muchos threads estén ejecutando código Ruby a la vez. Dicho de otra forma, solamente un thread puede ejecutar código Ruby. El resto de los threads que haya van a estar esperando por operaciones de entrada y salida. Y aviso, aclaro por las dudas, ejecutar código Ruby, por ejemplo, es hacer un puts del name to un user, y una operación de entrada y salida es ir a leer a la base de datos o escribir un archivo. La guía de Rails dice esto, te dice que una aplicación que está bien hecha, que no está sufriendo de queries lentas o temas de performance con n+1 o demás, es muy poco probable que se vaya a beneficiar de tener más de 3 threads. ¿Por qué? Porque el cuello de botella ahí no está en la capacidad de procesar las operaciones de entrada y salida, sino está en ejecutar el código Ruby. Cuando vos haces Rails New, se te crea el archivo de configuración de Puma, y esta es una de las líneas que te aparece en Rails 7. Ahora no me acuerdo en qué versión está, pero la última lo cambiaron a 13, ese numerito. Básicamente esto era lo que teníamos, y fue lo que quisimos, probar a ver qué pasaba.
Acá teníamos que Puma corría con 5 threads. Lo cambiamos, lo bajamos a 3, ¿sí? Lo pasamos a usar a 3. Que si alguien me pudo seguir hasta acá, se contradice totalmente con lo que dice la guía de Rails. Porque en nuestro caso la aplicación sí tenía muchos problemas de performance, muchos problemas de queries lentas y demás. Pero aún así queríamos aprovechar y bueno, a probar, mal no iba a ser. Otra cosa que hicimos, y es una línea que está en Puma comentada y descomentamos esa línea que a Puma le llama workers, pero básicamente es procesos. Con esa línea lo que hacíamos es, teníamos 2 procesos cuando lo fuéramos a deployar, cada uno con 3 threads corriendo. Y acá, cuando vos descomentás esto, acá es cuando se genera el verdadero paralelismo. Eso es ejecutar muchas tareas verdaderamente a la vez. Si nosotros no tuviéramos esto, teníamos una situación de concurrencia que es como ir ejecutando varias cosas a la vez, pero ir asignando y desbloqueando el thread. Creo que está bien eso. O sea, es como que vos en la concurrencia no ejecutás toda la misma vez, sino ejecuta un thread, después se libera, se lo das a otro thread y así. ¿Tá? Con esto teníamos 2 procesos, cada uno con sus threads corriendo. Quisimos probar y la realidad es que no notamos una mejora impresionante de lo que fue la performance. Lo que sí notamos enseguida fue... Antes de eso, esto era lo que teníamos, ¿sí? Para visualmente eran 2 procesos con 3 threads. Y como les decía, lo que notamos sí, de una fue un aumento en la memoria, que fue del doble, porque ya ahí cada proceso tiene, o sea, es entendible porque cada proceso ya tiene su espacio de memoria. Y era el doble. Si antes teníamos 1, ahora tenemos 2, va a ser el doble. Y ya para terminar la charla, cosas que me gustaron de este proyecto que había entrado. Les juro que les pregunté a todos mis compañeros a ver si me podían decir algo, y ninguno se le ocurrió nada, así que acá medio que rescaté 3, pero La primera que conocí esta gema, que no la conocía. Básicamente es una gema en la que vos podés como tomar la identidad de un usuario y es como que usás su sesión y ahí podés ver todo como si fueras ese usuario. Está muy buena para reproducir errores y ver efectivamente qué es lo que ve el usuario en el momento que pasó tal cosa. Lo otro que no conocía son los presenters, ¿sí? Que es como una especie de helper, pero por ahí un poco más pro. No tenía ni idea y en este proyecto se usaban mucho. Y bueno, y finalmente el cliente nos quedó súper contento con nosotros, nos invitó incluso a un almuerzo. Nunca me había pasado, así que fue genial. Por ahí algún dev se puso celoso, pero tal. Gracias. ¿Preguntas? Ya en el fondo. Marchaste si no querés preguntas. Sí, me parece importante también las notas. Hoy por hoy, informar las versiones nuevas, a menos que vos le des a juego en el archivo en el config informar.rb, no te deja piñar a una URL exacta. O sea, vos cuando haces bin informar, automáticamente te lo descarga, te lo deja en vendor y después vos piñás a eso descargado para que no te pase con el caliente de la pero nada, o sea, si querés apuntar a una URL tipo al CN, por ejemplo, de Formoso, tenés que ponerlo a juego tipo ir a escribir al CNS. Y lo que pasó con Heroku, con eso del web concurrency, es algo que fue tremendo bugardo que ocurrió en bastantes aplicaciones, que Heroku, viste que a vos te da un dyno, y sí. Un dyno es como un... andás a ver, pero cobran y bueno, vamos a ver todo ahí. Pero, ¿qué pasa? El web concurrency lo metían igual a la cantidad de cores que quería del sistema. Entonces, ¿qué pasa? El dyno por ahí está posteando no sé, una máquina virtual con capaz que 16 cores, y decía, esta máquina tiene 16 cores, 16 Puma servers, y tipo, prendía la app, trataba de montar 16 Ray server, y eso quedaba, pero realmente mierda. Entonces, tipo, había gente que no podía deployar en Heroku, y
y tenés que ponerle a mano el concurren si uno o dos. Y también todo el tema del global interpreter load es algo que vos si cambiás la cantidad de threads, o sea, si vos la subís, te aumenta la latencia, pero te baja el response time, y si lo bajás, te disminuye la latencia, pero te aumenta el response time. Entonces vos tenés que evaluar ahí y decir, tipo, bueno, 3 o 5. Como que el consenso por hoy es que sea 3, que ahora por defecto en Rel 7 no es 3, pero hace años era 5. Y también, justamente por eso, por este tema del Global Interpreter Load, es que salió el lenguaje Elixir. Que tipo, uno de los que era core de Rails dijo, no estoy reclamado con esto, no puedo tener realmente concurrencia, y dijo, bueno, el lenguaje con lo mismo. Y sacó Elixir. Pero nada, No tenía ni idea y la verdad toda esa parte cuando nos metimos con eso de Puma, hasta el día de hoy todavía para mí sigue siendo medio misterioso. Es un tema que a mí personalmente me cuesta, nos costó, que medio probamos, pero no tenía ni idea de todo eso que comentaste. sí, son fun facts nomás. Pero bueno, está. ¿Yo? Bueno, muy buena la charla primero, me encantó. Muchas gracias por eso. Mientras la veía se me ocurría por qué había tantos problemas. O sea, ¿qué crees que a la empresa anterior le llevó a tener como esas fallas grandes? Yo no tengo nada de experiencia en Ruby, no trabajé. Paro de grabar. No trabajé en proyecto con Ruby nunca, pero